Alejandro Giammattei. ¿Quién es Alejandro Giammattei? El expresidente de Guatemala declaró en agosto de 2022: ya me gané el cielo porque el infierno ya me tocó vivirlo en esta tierra. Él hizo este comentario durante una visita a un hospital sugiriendo que las dificultades de su mandato equivalían a ganarse el cielo y equivalían a una pureza espiritual. Y pensando en este disparador, que es simplemente un ejemplo para entrar en tema, y también considerando el paradigma que tiene la sociedad acerca de ganarse el cielo por las buenas acciones que hacen, errático por supuesto porque no está en la Biblia. Pensando en esto, vamos a estudiar juntos la historia titulada en la Biblia como la historia del buen samaritano, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a buscar juntos una historia que forma parte de un diálogo que Jesús tiene con un experto en la ley, alguien que sabía de memoria y al dedillo la ley de Moisés que se enseñaba en ese momento, y este diálogo lo tiene con la finalidad de mostrarle Jesús a este experto en la ley su condición. ¿Qué condición? Que no puede cumplir con lo que la ley exige y que por ello necesita acudir a Jesús, necesita salvación. Ese es el punto de este pasaje. Y en términos prácticos también vamos a estar viendo y vamos a terminar viendo que el amor al prójimo no depende de la identidad de un otro, sino de la actitud de mi corazón. Lo vamos a ver porque está en este pasaje que ahora vamos a compartir. No es quién merece mi amor, sino cómo puedo mostrar amor al otro. O sea, no hay un objeto de amor, hay un sujeto que ama. Y esta historia enseña, este diálogo y esta historia del buen samaritano, enseña a amar al estándar de lo que Cristo establece en las Escrituras. Así que vamos a Lucas 10. Dice, 10. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él, o sea Jesús, le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, y el Señor le dijo: bien has respondido, te sabes todas las respuestas, hace esto y vas a vivir. Pero él, este experto, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hasta acá. Dejamos el dedo o nos acordamos que después arrancamos del versículo 30, pero hasta acá. Empezamos con la pregunta última: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Lo hemos enseñado varias veces, lo repetimos. El prójimo, a esa palabra, sacale la J y ponele la X. El prójimo es el próximo. El término de origen en griego dice vecino. Lo que yo me pregunto es por qué las traducciones no pusieron vecino y listo. Pero vamos a dejarlo ahí. Por algo lo habrán puesto. Llega a Jesús, este experto en leyes, y le hace esta pregunta que en algún momento todos se hacen, pero que está un poco tenida de la confusión que existe acerca de cómo ir al cielo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y esta persona deja en claro el relato que quería probar a Jesús. Evidentemente no tenía un interés genuino, coinciden todos los comentaristas, en querer tener un diálogo genuino con Jesús. Pero más allá de eso, como antes dijimos, Jesús entabla este diálogo con la finalidad de mostrarle la condición de él, y ese es el punto del pasaje. Permitime de paso responder a esta pregunta. No se trata de lo que haga para estar bien con Dios. No se trata ir al cielo, no se trata la vida eterna de lo que yo haga para estar bien con Dios. En todo caso, lo que hago no es suficiente. Podés sentirte bien con vos mismo si tenés, por ejemplo, obras de caridad.
podés sentirte bien con vos mismo si le das dinero a alguien en un semáforo. Estoy pensando en este momento. Ahora, podés sentirte bien con vos mismo, pero la Biblia nos enseña que con eso uno se gane el cielo. ¿De qué manera yo puedo llegar al cielo? Es reconociendo nuestra condición. Tenemos un problema. La Biblia habla de que tenemos un problema y el problema que tenemos se llama pecado. La Biblia habla de que vos y yo, usted y yo tenemos el problema del pecado. Bueno, ok, pero ¿qué es el pecado? El pecado es la maldad que tenemos por el solo hecho de nacer. Y tenemos que reconocer que somos pecadores. Necesitamos creer en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario como nuestro Salvador, creer como nuestro Salvador y seguirle en arrepentimiento de mis pecados. Volvemos. Esa es la respuesta de qué haré para heredar la vida eterna. Entregarle mi corazón, entregarle mi vida a Jesucristo. Pero vemos que este experto le hace esta pregunta, la misma pregunta que el joven rico y que Gerardo nos explicaba hace unos domingos atrás. Pregunta correcta. A la persona correcta tenemos una intención que a priori es incorrecta. Eso nos hace pensar a nosotros, hermanos, con qué intención nos estamos también acercando al Señor. Pero fíjense qué importante, acá se contraponen dos lógicas o dos conceptos de prójimo o de próximo o de vecino, ¿sí? Porque está el carácter objetivo de lo que es el prójimo o el próximo y el carácter subjetivo, lo que para mí es el prójimo. Entonces vos fíjate que este experto en la ley tenía un concepto de amar al prójimo solo a los judíos, solo a los que él consideraba prójimo. Por la historia nos damos cuenta que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Nosotros lo vemos hoy en la cultura occidental, en Sudamérica, este pasaje, pero en este momento, culturalmente, quemaban las papas entre determinadas poblaciones, ¿no? Entre judíos, samaritanos, había mucha violencia en ese entonces. Y este experto en la ley tenía ese concepto de amar al prójimo, al que él consideraba como experto en la ley, prójimo, e incluso de odiar al enemigo. Cuando la ley en realidad no habla de odiar al enemigo, más bien los líderes o los fariseos adaptaron el mandamiento para justamente estar ellos tranquilos. Entonces, no los quiero marear, este experto en la ley decía, mi prójimo es lo que yo creo que es mi prójimo, ese es un concepto, y el Señor tenía, por supuesto, un concepto superador, y no hace falta más que acudir al Sermón del Monte para entender que para el Señor Jesús el prójimo son todos, como literalmente es la palabra, el próximo, el que tengo al lado, sin distinción, sin importar su condición, amigos y enemigos, ese es el prójimo. Y este hombre creía que estaba bien con Dios y que tenía una condición óptima delante de Dios. Entonces, repetimos esta idea. ¿Ok? No se trata de si sos una persona moralmente buena. Si es así, te felicitamos y es bueno ser buenas personas porque hay que vivir en esta sociedad comportándose como también lo manda un código civil, ¿no? Pero no se trata de ser una persona moralmente buena, no se trata de si sos una persona que se comporta haciendo el bien a los demás. Se trata, y eso es lo que vamos a ver en la parábola, en la historia, de que es imposible hacer lo que el Señor pide, amar a Dios y amar al prójimo. Porque lo puedo hacer por separado en algún momento, lo puedo hacer todo junto, pero no lo puedo hacer el 100% del tiempo durante toda mi vida, porque tenemos un problema, somos malos por naturaleza. Entonces por eso estamos en falta delante de Dios. Con lo cual, sin ser tan técnicos, pero es bueno ver acá cómo la ley muestra la incapacidad del ser humano y nos lleva a Cristo, porque esto está claro. Si va a sonar raro, pero es así. Si alguien cumple a la perfección la ley, merece la vida eterna, se va del cielo. El tema es que nadie puede hacerlo, el único que lo hizo fue el Señor Jesucristo. Entonces, este relato que vamos a leer nos muestra la incapacidad que tiene el ser humano de amar a Dios y amar al prójimo en todo momento. Y donde fallamos en un punto la ley, fallamos en toda la ley
y eso nos pone en la bancarrota espiritual, nos pone en una condición de perdidos. Con lo cual, en un acto de compasión y misericordia, Jesús le hace ver a este intérprete de la ley, a este experto, le hace ver su necesidad. ¿Sí? No era suficiente el concepto de amor al prójimo que este intérprete tenía. Jesús lo lleva más allá. Versículo 30, volvemos. Le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Le pregunta este experto a Jesús, y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, paréntesis, si dice otro día al partir es porque pasó la noche cuidando al enfermo. Otro día al partir sacó 2 denarios, un montón de dinero para ese momento, como para que esté hospedado semanas. Y los dio al dueño del hospedaje público y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Fin de la parábola, fin de la historia. Después continúa el diálogo y después lo vamos a retomar. Pero nos detenemos en la historia y en pensar rapidito 3 ideas. Pensamos en primer lugar en la inseguridad. La inseguridad, el camino por el cual descendía este hombre que fue víctima de un robo, era muy complicado para hacer a pie o para hacer con un animal, con una bestia. Y en ese camino era muy común el delito porque contenía como cuevas, ¿sí?, entre las rocas para que los ladrones se escondan. Incluso los que escapaban de la ley se refugiaban por ahí y ahí quedaban. Entonces, a este hombre que venía descendiendo, lo destruyeron, lo despojaron de todo, dice el relato. Y es interesante esta primera parte porque sin dejar de pensar que es una historia ficticia, es un retrato de lo que produce el pecado y de lo que produce la maldad en la humanidad, ¿no? Esta historia contiene la presencia del mal. Y dice la palabra de Dios en Juan 10 que el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir, ¿sí? Así que vemos a este hombre que producto de la inseguridad se queda en una condición devastadora. Pensamos en la inseguridad. Pero también aparecen 2 personajes que pasan de largo, el sacerdote y el levita. Y así como pensamos en la inseguridad, también quiero que pensemos en la indiferencia. Estos 2 personajes, viéndolo, pasaron de largo. O sea que se puede ver una situación y no hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? El samaritano, después lo vamos a ver, en cambio lo vio con ojos de compasión. Dice que hizo misericordia, amó la miseria, fue compasivo, ¿sí? Y sacamos una flechita para nosotros como iglesia, como hermanos. Hermanos, Dios nos dé ojos de compasión. Dios nos dé ojos para poder ver la necesidad y tener misericordia, tener compasión. Y este levita y sacerdote, que vemos que pasaron de largo, nos enseñan que es muy fácil profesar una fe nominalmente, ¿no? Sin embargo, el desafío del cristiano, del discípulo de Cristo, es imitar y vivir a Cristo poniendo en práctica el amor, ¿no? Como dice también en la Biblia, sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Ahora, fíjate, recordá que está dándose un diálogo, ¿no?, entre Jesús y un experto de la ley. Y es característico ver cómo este experto en la ley tenía la misma personalidad
costumbres y formación que ¿quiénes? Que el sacerdote y que el levita. Entonces yo creo que algo de ruido le debe haber producido. Incluso cuando pasa el sacerdote, tanto el experto como el sacerdote sabían lo que dice, por ejemplo, Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces vemos a un sacerdote, un levita, que se creen justos y que parecen ser justos, quizás ante la gente que los ven, que los rodeaban, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Y se esperaba, como el sacerdote, que una persona que representa a Dios y representa al pueblo delante de Dios, ame a Dios y ame a las personas, de acuerdo a esta historia, y siempre hay que tener esto presente, es una historia, esto no estaba sucediendo. O sea que, repetimos esto, si este experto en la ley, mientras están charlando y Jesús le está contando esta historia, si este experto en la ley está vinculado al sacerdote y al levita, o formaba parte de esa franja, de ese grupo, estos dos personajes no amaban a Dios y a las personas. Entonces, frente a la pregunta de ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si el sacerdote y el levita no amaron a esa persona, ni tuvieron compasión, y el experto en la ley es parecido al sacerdote y al levita, no estarían heredando la vida eterna. ¿Me siguen? Y si no estarían heredando la vida eterna, estarían ¿cómo? Muertos. ¿Está bien? A ese punto lo está llevando el Señor. Entonces, nos pusimos a pensar, en primer lugar, en la inseguridad, nos pusimos a pensar en la indiferencia, pero nos detenemos a pensar en alguien que realmente se involucra. Dice que pasa un samaritano y atiende a la persona. La ayuda, la asiste. El samaritano actuó. No se fijó quién era el otro. No lo pensó tanto. Actuó. No importó quién era ese sujeto. Importó tener compasión de ese otro que también es imagen de Dios. Y acá me anoté algunos obstáculos que superó este samaritano de la historia que atendió a esta persona damnificada. Superó el ver el momento como algo inoportuno o inconveniente a sus planes y a su rutina. Se acercó y lo atendió. Superó el problema del costo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también atender la necesidad compromete y conlleva un gasto de tiempo, de dinero, de recursos. Asumió y superó el problema del riesgo. ¿Por qué? Porque con esa muestra de misericordia, él se detiene, lo atiende y el camino seguía siendo riesgoso. Así como aparecieron unos ladrones, podían haber aparecido otros. Dice que le vendó las heridas. Para vendarle las heridas en este momento, era muy probable que haya tenido que romper su propio vestido, su propia túnica. Para vendarle las heridas es muy probable que se haya tenido que manchar también con sangre. Se detuvo, se acercó, le vendó las heridas, le echó aceite y vino. Pero vos me estás cargando, si el aceite es para hacer milanesa y el vino para compartir. Bueno, pero en este momento el aceite era como un anestésico, el vino era como un anestésico y tenía propiedades curativas, el vino fermentado. Y por eso decimos que la ayuda implica un costo, porque seguro ese vino lo tenía para poder beber porque no había agua. No es como hoy que nosotros abrimos la canilla y tenemos agua que a veces ni siquiera la valoramos. El aceite, si se hacía a la noche, tenía que prender alguna lámpara, tenía que preparar algo para comer. El aceite era un suavizante, usó sus recursos, usó aceite, usó vino, lo puso sobre su cabalgadura y se hizo cargo de los gastos presentes y futuros, a expensas también, uno puede pensar de que el dueño de la posada pública lo engañe y le diga, no, ¿sabes qué? Me gasté tanto, y él se iba a hacer cargo. Viaje interrumpido, agenda rota, entregó lo que tenía. Entonces aparece una contraposición muy fuerte
donde los expertos representantes que pensaban que amaban a Dios y a sus próximos no amaban nada en realidad, y el samaritano hizo lo que hubiera hecho por él mismo. Vemos cómo se involucra, vemos ese amor generoso e ilimitado también de una persona, o sea, vemos en definitiva un amor al estándar del Señor Jesús. Fin de la parábola. Frente a un hecho de inseguridad, hubo quienes mostraron indiferencia, pero hubo alguien que se involucró. Últimos 2 versículos, volvemos. 36 y 37, termina la historia y Jesús le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: andá y hacé vos lo mismo. Y hay tanto silencio, ¿no?, entre los versículos de la Biblia, y uno imagina también qué podría haber pasado, pero noten la pregunta de Jesús en relación a la pregunta inicial, porque el experto dice, para justificarse a sí mismo, ¿quién es mi prójimo?, pensando en alguien, y Jesús le dice: ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? O sea, le invierte el rol. Entonces no se trata de quién es mi prójimo, sino que se trata de si soy prójimo, ¿sí? O sea, la historia tranquilamente se podría haber titulado El buen prójimo. No se trata de qué necesitaba el prójimo, sino de qué hago como prójimo. No se trata de quién está cerca, sino a quién me acerco. Se trata de ser activo frente a la necesidad. Por eso decíamos, el Señor plantea una imposibilidad a este experto para que sepa que no puede cumplir con la ley, ¿sí? Pablo lo dice en la carta a los Romanos: es imposible que el hombre se justifique su vida a través de la ley. Entonces lo lleva el Señor, que lo haya visto o no. Tenemos un caso similar al joven rico. Queda inconcluso y no sabemos qué pasó con esas personas, pero el Señor lo lleva a que vea su condición, al saber que el prójimo no es lo que él creía que era. Con lo cual, y pensando en ese experto en la ley, y pensando en nosotros, tenemos que confesarlo y decirlo: no podemos amar así. El Señor le dijo: hacé esto y vas a vivir. Y la respuesta debería haber sido: Señor, no puedo amar como vos decís. No puedo hacer esto, estoy en falta. O sea, si es haz esto y vivirás, y no puedo hacerlo, entonces no puedo vivir. Si no puedo vivir, estoy muerto, estoy como ese que quedó tirado en la historia que me contaste. Y Jesús le podría haber preguntado: ¿y qué necesitó esa persona que quedó tirada en el piso? Y no sé, yo creo que lo que necesitó es misericordia y gracia. Y claro, eso es lo que necesitamos. Necesitamos misericordia y gracia. Este experto en la ley, esa persona en la historia que quedó tendida en el piso, usted y yo, vos y yo también. ¿Qué necesitamos? Misericordia y gracia. No es mi autosuficiencia, no puedo amar a Dios y a las personas todo el tiempo, estoy en falta, y por más que haga lo que haga, la barrera del pecado me impide llegar a Dios. Soy pecador, somos pecadores. ¿Y cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo el problema del pecado? Necesitamos misericordia y gracia. Y este experto pensaba que no estaba en deuda con Dios por su forma de ser y por amar a Dios a su manera. Y aunque suene fuerte, hay muchas personas que se van al infierno por amar a Dios a su manera y no a la manera que Dios lo indica en la Biblia. Este experto no logró admitir su condición, o por lo menos no lo vemos en este relato, y se quiso justificar a sí mismo en lugar de acudir a quien sí lo podía justificar. Terminamos. Este diálogo nos muestra que no podemos estar bien con Dios a través de nuestros méritos. Es imposible. Este diálogo deja de manifiesto esta condición. Y quizás no estás en el camino de Jerusalén a Jericó, y discúlpame con todo respeto, pero
Quizás estás en el camino de la tierra al infierno, intentando sobrevivir con lo que haces, pero necesitando gracia y misericordia. Vos tenés una necesidad, usted tiene una necesidad que se llama Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Qué nos queda? Que aparezca un samaritano, que alguien nos quite de ese camino. Y gracias a Dios que nos vio y no pasó de largo, sino que se detuvo, se acercó, vendó nuestras heridas, sanó nuestras heridas, cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esto lo podemos decir muchas personas que estamos acá. Se manchó con sangre, derramó su sangre, desgarró sus propias ropas por amor a cada uno de nosotros. Nos puso su ropa celestial y Él se puso, como dice Zacarías 3, nuestra ropa de estiércol. Así dice el idioma original. Ese es Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y no solo eso, fíjate este detalle, cuida de nosotros y están en su cuenta todas nuestras deudas, pasadas, presentes y futuras, lo cual no es una licencia para que uno haga lo que quiera. De este Jesucristo hablamos, de aquel que quiere rescatar mi corazón, tu corazón, nuestro corazón herido. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que Jesús sí amó perfectamente al prójimo y a Dios y cumplió con la ley. Era suficiente, pero hizo más. En medio de tanta inseguridad no fue indiferente, sino que se involucró con cada uno de nosotros. Decíamos, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús quiere darnos vida porque Él vive, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y como está vivo, puede dar vida a todos aquellos que se acercan con un corazón sincero. Quizás sea hoy el día en que le pidas al Señor que vende tus heridas, que sane tus heridas, porque Él es, como dicen Salmos, Él es el que sana todas tus dolencias. Quizás sea hoy el día que le entregues el corazón al Señor y recuperes la vida que el pecado te está sacando. Quizás hoy sea el día para que entiendas que no se trata de hacer cosas para estar bien con Dios y para ganarme el cielo, sino que se trata de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y terminamos, hermanos, pensando en alguna aplicación práctica como nosotros, somos desafiados en dos cuestiones. Primero, en no olvidar que el Señor sanó nuestras dolencias, que Él es quien perdona nuestras iniquidades, quien rescató nuestra vida del hoyo, como dice el Salmo 103. Y quizás sea este un año en donde podamos tener como motivo de oración ser una iglesia que sale a vendar las heridas, no a aumentarlas, a vendar las heridas de nuestra sociedad, de las personas que nos rodean, a usar nuestros recursos, nuestros aceites, nuestros vinos, para que el reino de los cielos se expanda y ser representantes de la misericordia de Dios, con las personas de afuera, con los que son nuevos, entre nosotros, entre los hermanos, en tu casa, con tu hijo, con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa. Ahí es donde se comienza con el ejercicio de amar a mi próximo y dejar de priorizarme a mí. Vos fijate que muchas veces no se trata de que no tenemos la capacidad de amar, sino que no podemos dejar de priorizarnos a nosotros mismos. El egoísmo y el individualismo permea y se mete dentro de nuestras casas. Eso es lo que pasa. Con lo cual somos desafiados en estos aspectos y somos llamados a dispensar gracia y misericordia. Así que mientras podamos tenemos que hacer bien a todos, fundamentalmente en la sociedad, porque estoy convencido de que la iglesia es el brazo para mostrar al Señor Jesús en la sociedad.